están? Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. Hoy tengo a un gran invitado, no solamente porque le tengo aprecio y respeto, sino porque es un gran amigo y es Francisco Abundis, Paco Abundis, quien es el director de Parametría. ¿Cómo estás, Paco? Muchas gracias, Gaby. Gracias por la invitación y más que correspondido a los afectos. Hoy, después de las elecciones, en el ojo del huracán quedaron un poco las encuestadoras y su papel. De pronto decían propaganda, desinformación, servicio al cliente. Empezaron a debatirse cuál era el verdadero papel pues, de las casas encuestadoras. Paco, tú no tienes un día haciendo este trabajo. A ver, platícame. Mira, yo creo que si bien hay un cuestionamiento sobre las consultorías, yo creo que la mitad del cuestionamiento debería estar sobre los medios. Los medios que le dieron espacio a la propaganda de gente que no hace investigación, la presenta como investigación y es publicidad. Entonces, te diría, sí, hay buena parte de la responsabilidad y a ver, vamos distinguiendo los temas, pero yo creo que la mitad del problema son medios de comunicación que validan publicidad y la presentan como investigación. Te voy a poner un ejemplo y va a sonar un poco malinchista, pero creo que es un buen referente. Tú sabes que en Estados Unidos, en las conferencias de opinión pública, van periodistas a informarse sobre metodología, mejores prácticas, qué se puede publicar, qué no se puede publicar. Perdón, pero yo en este país yo no he visto muchos periodistas asistiendo a conferencias sobre metodología y para que vean de qué se trata lo que hacemos. En este país se ha vendido la idea de que hay gente con una metodología exclusiva, como si tuvieran un poco el secreto de la Coca-Cola, y entonces yo no te puedo revelar mi método. Si tú dices eso en Estados Unidos, Gaby, se carcajean de ti, se mueren de la risa. La metodología, por definición, en ciencias sociales tiene que ser replicable, transparente, validable. Si tú haces algo y no me dices cómo lo hiciste, entonces yo no tengo por qué publicarte. Entonces, lo que está pasando en este país es que pues sale alguien que dice que hace encuestas por internet o hace por robocall, pues ahí están los resultados, ¿no? Se supone que algunas de las mediciones decían que esto venía empatado, que había una diferencia de 3 puntos, que la candidata de la oposición iba arriba y dirán hoy lo que sea, pero los que hicimos vivienda cara a cara, por mayor que sea el error, fue infinita mejor que cualquier otra metodología. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que es muy comprobable, validable, ¿no? Que digamos estos 60 puntos con los que ganó la candidata electa, los teníamos todo mundo. Aquellos que probablemente, si hubiéramos dejado los datos así, nos hubiera ido mucho mejor que si hubiéramos modelado. ¿Por qué modelamos? Por el antecedente del 21, porque en este país solemos sobreestimar al ganador o al partido en el gobierno. Había razones, no importa. Como gremio, como grupo nos fue muy bien, ¿no? El ganador está claro, son los mayores márgenes de diferencia. Sin duda fue una sorpresa ese margen, pero aquellos, ¿no? que decían que tenían esta metodología extraordinaria, dime dónde están. O sea, ¿dónde están hoy esos datos? ¿No? Porque por ahí se cuestionó mucho lo que tú decías, el rigor con el que mides y el cómo mides las encuestas. Si eran telefónicas, si eran en casa, si eran por internet, si era inteligencia artificial. El caso es que uno de los temas más controvertidos fue el tema de Massive Caller, que al final acabó siendo Massive Liar, como lo llamó la propia hoy virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y no porque estuviera en contra de ella, sino porque de alguna forma pues quedó demostrado quién era quién. Así es, esa es una parte, es decir, pero igual están estas metodologías que, te lo pongo así de claro, las encuestas por internet no existen, Gaby. Este es un invento que se generó aquí. Existen los paneles por internet, que es, tú seleccionas un grupo de gente, que por cierto es carísimo hacer eso, mantener un panel, que es representativo de tu población. Y entonces tú vas y le preguntas a ese panel, que puede ser de 5,000, 13,000, 15,000 personas, y escoges 1,000 o 1,500 para irles a preguntar, porque ese panel, ese grupo de personas son
una réplica de la población que tienes, la que quieras, ¿no? Puede ser nacional, del país que quieras o de un segmento. Pero eso eso no tiene nada que ver con hacer una invitación por Facebook o hacer una invitación. Eso en el mundo no existe, Gaby. Eso es un invento digo, como chiste, es el Mexican Uniqueness. Entonces, a mí me impresiona mucho que más bien aquí mucha de la gente que está en medios de comunicación vive en una profunda ignorancia, no se informa, no se entera de las discusiones, no sabe, no está al día. Y otra vez, si tú vas a una conferencia de estas en el mundo, o en particular tomo como referencia Estados Unidos, tú tienes ahí mesas de análisis de puros medios, ¿eh? Todo el panel es de puros medios, sobre cómo van a reportar, cómo reportas mejor probabilidades, cómo reportas mejor segmentos, para no confundir a la población. Ahora, pero ¿es todo la culpa de los periodistas que no se preparan? Porque entiendo que también en los medios puede haber intereses incluso, ¿no? Entonces, pero también en las casas encuestadoras, ya quedó demostrado, Paco, en las poco serias, que también hay intereses. Y utilizan este tipo de encuestas, que ahorita nos dirás cuál es la diferencia con sondeo, porque tú eres el experto, sí un poco para darle un servicio al cliente, que es lo que él quiere escuchar, ¿no? Te diré que lo mejor que nos pasó en esta elección es que pruebe exactamente lo contrario de lo que estás diciendo. A ver. Porque tenemos una subestimación del partido en el gobierno de 8 puntos. Y prácticamente toda esa sobreestimación fue de consultorías que, incluyó Parametría, trabajábamos para el partido en el gobierno. Entonces, a ver, ¿eso es servicio al cliente? ¿Subestimar al cliente es...? Algunas, a ver. No, prácticamente todas. El promedio de subestimación del partido en el gobierno fue de 8 puntos. El promedio. Entonces, eso quiere decir que la mayoría, o sea, no sé, puedo pensar en 2 ejemplos que sobreestimaron. A ver. Todo el mundo subestimó. De hecho, uno, creo que solamente de la Cera sobreestimó. El resto subestimamos. Entonces, ¿eso es servicio al cliente? O sea, ponerle menos preferencia al cliente. No, eso quiere decir que somos independientes. Claro. Quiere decir que el dato que publicamos es el que creemos. Tiene que ver, casi digo, si lo pongo todavía más grave, lo que me gusta de esta historia es que probablemente los que subestimamos más, o tu nivel de subestimación tiene que ver con tu nivel de independencia. Claro. Porque eso significa que no necesariamente estimas en función de los demás, tampoco estimas en función de quién te paga, estimas por lo que crees que haces tu trabajo. Haces tu trabajo. Y si subestimaste, pues, digo, te diría para el récord, ¿no? Pero para fortuna, Parametría, en las últimas 3 elecciones antes de esta ha sido los 3 mejores, y hay pocas elecciones como las del 18, donde no solamente fuimos los más cercanos, sino fuimos casi precisos. Y eso, pocos días, pocas elecciones. Ahora, esto no se trata nada más de la presidencial. Tienes que contemplar la Ciudad de México, donde, perdón, permíteme el anuncio, fuimos de los más precisos, tanto en la de salida como esa. Tenemos elecciones locales. Gaby, hubo 20,000 elecciones. 20,000 elecciones. Sí, ¿Tú crees sí, que si nos fueran a juzgar por una, seguiríamos teniendo el trabajo que tenemos? No, obvio no. Obvio, estamos trabajando en estados, en municipios, para gobernadores, para distritos locales, No, esto fue un mundo, Gaby, fue un mundo de elecciones. Te voy a decir hacia dónde iba mi pregunta. Escuchaba una entrevista con el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, con Marco Cortés, y se le cuestionaba por qué dejaron que Xóchitl Gálvez saliera tan temprano, 6:20 de la tarde, a decir que eran ganadores según las encuestas. Y lo que contestó fue porque dijo, eso es lo que nos decían a quien contratamos. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? No solamente, ojo, de las casas encuestadoras, estas que ellos contrataron, las que ellos se referían, ¿no? Sino de ellos mismos, de leer algo que no quieren ver, o qué sucede ahí cuando tú trabajas con algún cliente. Digo, su caso es diferente. Bueno, tú reportas lo que crees que está pasando, qué decisiones toma la clase política en función de eso. Digo, yo no estoy bien seguro que sea el líder más informado para dar esa opinión cuando él es de los principales líderes de partido que contrataba a Massive Caller. Así es. ¿No? O a México Elige, o todos estos que dieron estos datos felices para ellos. Entonces, creo que en particular la fuente no me parece la más autorizada para hacer ese comentario. Nada, o sea, creo que hay información.
La información, o sea, te puede llegar y hay una parte de cómo la reportas, si modelas, no modelas, puede ser buena o mala. Pero eso no necesariamente justifica necesariamente la toma de decisión de algún líder. Te pongo un ejemplo. En la Gran Bretaña, cuando se sobreestimó al laborismo y sucede que los conservadores obtuvieron mayor votación, antes de que acabara la elección, en horas, el líder laborista ya había renunciado, con exit polls, con exit polls, nada más de saber lo que venía. Pues gran diferencia, ¿no?, con lo que pasa en este país. Sí, sí, totalmente. Es que es una clase política también diferente. Digamos, sin juzgar, nada más te digo, sí importa la información que recibes. Nosotros podemos, en una elección, que además ni siquiera tiene que ver con, por eso te menciono, que el récord es mucho más complicado que hablar de la presidencial. Hubo 9 gobernaturas. Hubo, otra vez, no sé cuántas ciudades, 20,000 cargos de elección. Entonces, sí, el saldo no es sencillo, no es, y casi te diría, te lo pongo como gremio, no es que a todo mundo le haya ido de maravilla o no. Es que un poco lo que pasó con el Estado de México, ¿no? O sea, ¿por qué razón, si del 18 para acá tuvimos 20 y tantas elecciones, había una elección que importaba más? No, bueno, ¿cómo te fue en el 15? Porque hubo ahí 15 en el 21 con 15 gobernaturas, ¿no? Hay muchas elecciones y, para fortuna, el trabajo interno, que a veces no es tan público, pues es uno que al no ser público no se observa. Entonces, está bien que tengas un indicador como la presidencial, te digo pero no es, en el récord, no es el único dato, y ahí te sumo otro problema. Otro problema que tienen las concentradoras de mediciones, ¿no? Ponle el nombre que quieras, es que en realidad no, son juez y parte y no ponderan por el récord. Y es un récord que no es sencillo aquí, porque si tú lo llevas a Estados Unidos tienes republicanos, demócratas, y entonces puedes decir quién tiene más sesgo. El problema es que aquí en un sistema multipartidista, pues no está fácil. ¿Cómo vas a ponderar ese sesgo, si acaso existe, ¿no? Entonces, yo creo que este es un buen ejemplo, es una, pero es un evento más. Te lo pongo en el extremo. El peor, estimando en esta elección, se llama Gea Isa, pero fue el mejor en 2000 y en 2006. ¿Qué pudo haber pasado? Así es esto. Bueno, su modelo que le funcionó para 2 elecciones, ¿no?, en esta elección no le funcionó. Y así te podría poner el mejor para el 12, que fue el segundo peor en esta. Nosotros, te diría que, para fortuna estamos en un grupo de gente que estamos, ¿no?, entre los 18 o 20 puntos que no nos fue bien, pero, por lo alejado del número, pero otra vez, yo creo que pocos tienen un récord como el que tenemos nosotros de las últimas 3 federales, por lo menos, y ya no te hablo de las locales, ¿no? Vamos a hacer una pausa, si me lo permites, Paco. Qué bueno estar hablando, porque queremos entender un poco cómo funcionan. Hay casos serios, donde hay un trabajo intenso, muy profesional detrás, pero escuché a varios colegas incluso decir, responsable o no, que las que fallaron por X cantidad deberían de desaparecer. ¿Qué te parece si me lo platicamos regresando a esta pausa? Lo platicamos, gracias. Estoy platicando con Paco Abundis, quien es el director de Parametría. Ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia.
Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estamos hablando acerca del papel de las encuestadoras, propaganda o información. Paco Abundis me acompaña. Paco, antes de irnos a la pausa, decíamos que escuché a un colega decir que aquellas encuestadoras que fallaron por tantos puntos deberían de desaparecer. Sí, bueno, si lo dice un medio, pues habría que ver cuál es la responsabilidad del medio para decir eso. Sobre todo si es un medio que le dio cabida a encuestas por internet, que decían que esta elección se cerraba a 3 puntos. Entonces, la pregunta que vendría antes de eso es, ¿quién le dio foro a esa medición? ¿Y bajo qué bases? Por eso digo, buena parte, de algunos casos que estamos mencionando, si te afueras a estándares internacionales, Gaby, sabrían que es información no publicable. Entonces, yo iría más bien sobre la información publicable, la que tiene método. Y te pongo algunos ejemplos. ¿Sabes que en Perú tú no puedes publicar una medición si no es cara a cara en vivienda? ¿Sabes que en Brasil te pueden poner una multa millonaria si no revelas tu metodología de manera clara y explícita? ¿Cuál es la ventaja de una medición cara a cara? Gaby, es muy sencillo. Puedes replicar exactamente, ¿no?, lo que se hizo en el cara a cara, y si hiciste alguna ponderación, ¿no?, puedes explicar perfectamente de dónde viene tu ponderador. Decir, mira, es que yo, dado lo que pasó en el 21, dado lo que pasó en la sobreestimación, venimos de una historia de sobreestimación de elecciones en el gobierno, Gaby, que no pasó en esta, que eso es de los, me parece, temas más interesantes de esta elección. Es la primera vez que en una elección, en el partido en el gobierno, en lo que va del siglo, no obtiene más preferencia de la que tenía. O sea, te estoy hablando desde el 2000 a la fecha. O sea, Fox ganó por 7 puntos. Su siguiente elección fue por .56. La siguiente elección perdió ese partido. La siguiente elección perdió ese partido. Es decir, en un cuarto de siglo en este país, es la primera elección donde el partido en el gobierno obtuvo más de lo que tenía en su elección anterior. Para hablarte de lo inusual del asunto. ¿Por qué la subestimación de 8 puntos no corresponde a la tendencia histórica? ¿No? Es lo que tenemos que explicar ahora. Pero, pues, el modelo que corras o que hagas te tiene que explicar de qué supuestos partía. Prácticamente, y eso es lo que me gusta del resultado de esta elección, a pesar del error que tengas que asumir, en la pregunta que hiciste de si esto tiene que ver con el cliente, no, bueno, pues entonces somos unos pésimos, ¿no? O sea, prestamos un pésimo servicio porque sucede que subestimamos al cliente. Pues sí, porque así es esto, tú publicas lo que crees que puede suceder dado los antecedentes históricos que tenemos, dado cómo se han cerrado las elecciones, dado una serie de... Y entonces yo te diría, información más o menos de la que tenemos de colegas. Los colegas que les fue mejor fueron los que no modelaron, ¿no? Porque todos teníamos esos 30 puntos. El problema es que dado los antecedentes que teníamos, era muy difícil creer que iba a pasar esa elección porque ya veníamos de errores en el 21, en el Estado de México, en algunos locales. Y lo otro que me parece también interesante, hay elecciones que si no hubieras modelado, el resultado no habría coincidido con lo que sucedió. Léase Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc. Si tú te ibas con el dato, ganaba Morena con 15 puntos, en ambas, ¿no? Entonces vas viendo qué elecciones, u otras como Puebla venía bien, Morelos venía bien, pero hubo muchas elecciones locales que si no modelabas, no te daba lo que pasó.
Cuando dices modelar para que la gente nos entienda un poquito Es mejor. tomar el antecedente electoral, es decir, es dado lo que ha pasado en este país en otras elecciones. Entonces, en este país, por eso te hablo de un evento histórico. Claro. El partido en el poder nunca había obtenido mayor preferencia que su antecedente. Y ahí, pues, para bien o para mal, nada más contamos con una reelección del partido, que es de la elección del 2006. Pero fue otra vez una elección de 7 puntos que se cerró a punto 56. Y la siguiente cambio de partido y la siguiente cambio de partido. Claro, que es el tema de Fox y Calderón. Así es. ¿no? Entonces, digo, si quieres, tómalo como argumento de justificación, pero en realidad en el gremio nunca habíamos enfrentado una elección así. Ahora, me pones, y me parece súper interesante, los ejemplos de lo que sucede en Perú, de lo que sucede en Brasil. ¿Qué tendría que suceder en México? ¿Se tendría que regular de alguna manera la industria, el gremio? ¿Qué opinas tú, Paco, con tantos años haciendo esto? Que sigan estándares internacionales, Gaby. No está tan complicado, no estamos inventando nada. En México no se está inventando nada. Que vayan a las conferencias de la Asociación Mundial de Opinión Pública, WAPOR, que vayan, y por eso peco de malinchista, a la estadounidense, pero olvídate eso, que vayan a las europeas. Pero es que a mí lo que me impresiona, siento ponerlo así, y por eso te agradezco la conversación, la ignorancia que hay en esta discusión en este país, y no lo puedo poner de otra manera. Porque no es solamente, a ver, porque es muy fácil echarle la culpa a un gremio, pero aquí hemos citado a quienes los contratan, a los propios periodistas, a los propios medios, que son quienes deciden. A ver, como periodista yo digo, para otro tipo de temas haces double, triple check siempre de tu información, checas las fuentes, verificas de dónde viene. ¿Por qué con tanta facilidad a veces ciertos colegas presentan los resultados de encuesta sin saber qué hay detrás? Porque no hay costos. Porque no hay costos. Y ahí sí te lo dejo a tu gremio, ¿no? No, perdón, te lo dejo a tu gremio. No, a ver, hay yo entiendo que es una cosa que no depende solamente de ustedes, porque al final, pues los periodistas también tenemos una responsabilidad en qué publicamos y qué ponemos al alcance de la gente, que es una responsabilidad no menor de informarle a la gente, o bien, si lo hacemos mal, porque sí los hay, de desinformar al público que nos ve. Pero en este sentido, lo interesante de platicar contigo, Paco, es porque tú tienes años dedicando a esto con una credibilidad, pues creo, extraordinaria, en la que siempre has sido un referente en distintas elecciones, ¿no? Por seriedad, por hacerlo cara a cara, por cercanía. Detrás de todo este trabajo, ¿qué tendría que entender la gente precisamente para comprender la magnitud del trabajo de una casa encuestadora? Te agradezco por el concepto en el que tienes más que a mí a parametría, pero te diría, es algo muy sencillo, se llama transparencia. Tienes que decir qué haces, cómo lo haces, a qué te dedicas, por qué lo haces así. No, esta idea de yo tengo una caja negra, ¿no? Y yo tengo una caja negra que no te puedo explicar cómo lo hago, Gaby, es ridículo. Entonces, si algo sale bien, lo dices, ¿no? ¿Y por qué salió bien? Si algo no sale tan bien, lo dices. Es un tema de eso. Y tampoco me estoy inventando nada. O sea, son los códigos de la industria internacional. A mí lo que me impresiona mucho, de verdad, es que nadie atiende esas discusiones que están allá afuera. Y entonces que crean que aquí estamos inventando no sé qué. Creen que nos movemos con otras reglas. No. Esta industria es mundial. Y esta industria tiene códigos internacionales de ética, de prácticas, y que la gente se pase eso, ¿no?, por encima y diga, no, es que acá, no, yo digo que esta es mejor que esta, porque ¿de dónde sacan eso? No, y porque también hay una responsabilidad en el caso de las elecciones de los líderes políticos, que yo honestamente escuché hablar a Marco Cortés y al señor Alito Moreno, y me dio mucha pena escuchar el argumento que dieron en relación al resultado de las encuestas. Al final, si tú contratas a alguien para que no te diga la realidad, que es su trabajo, sino para que te endulce el oído, pues entonces la responsabilidad también está en tu cancha. Claro, ¿no? claro. Con el costo político que tuviera que tener, y el costo político fue que les pasó un tsunami encima. Que lo quieran ver o no lo quieran ver, bueno, eso también está en su cancha. Sin embargo, Paco, creo que este discurso que hay de
culpabilizar un poco a las casas encuestadoras de cuántas se crean, cuántas hay, por qué no desaparecen, o el papel en cada una de las elecciones, sí coincido contigo en que hay un gran desconocimiento del trabajo serio que muchas de ellas realizan. Para empezar, pequeña corrección, no somos tantas, ¿eh? ¿Cuántas son? ¿18? No, yo creo que no son? somos más de 10. Me dieron el otro día una cifra, bueno, más de 10. ¿Qué hacemos cara a cara, en vivienda, con capacidad A cara nacional? a cara, sí, no, pero las casas, yo sumaba las telefónicas, No, por eso a no las de existe. por internet. Eso, Gaby, ese es el problema. Ese es exactamente el problema. O sea, que cuando empiezas a sumar todo eso, no, eso no existe, eso es publicidad. Ok. Y si no es publicidad, entonces dime qué hiciste. A ver, si tú hiciste una parte en Telefónica, hiciste una parte, a ver, explícame tus ponderadores. ¿Cómo lo hiciste? O dices que hiciste esto por internet, que no tiene el menor sentido del mundo. O sea, ¿tú sabes cuánto vale tener un panel en que tú entrevistes por internet? ¿Sabes que eso es más caro que hacer cara a cara? O sea, te pongo ejemplos de la industria. Ipsos, tercera empresa a nivel mundial. Hace mediciones por internet, en panel, en 30 países. Y para esos, en 12 te dice, pero esto yo no lo puedo hacer representativo para la India, para Brasil, para México, para Turquía, para Argentina, ¿no? Dime, ¿de dónde crees que en México va a haber, estás hablando de la tercera empresa mundial, ¿tú crees que en México va a haber más recursos y más capacidades para ser México representativo? Te lo está diciendo una empresa mundial. O sea, de verdad, o sea, tus colegas no atienden eso, no se fijan en eso, porque ejemplos hay, ¿eh? Entonces, ¿de dónde creen que en México sí puede haber un indicador perdón, porque está en primera plana todos los días en este país, un indicador diario de la aprobación del presidente? ¿Tú crees que si eso fuera posible, no lo haría el New York Times, el Washington Post? No, Gaby, porque eso no, o sea, eso, digo, te lleva al dicho de cuando el producto es gratis, tal vez el productor es tú. Bueno, sí. ¿No? Ese es el mejor ejemplo. No, hacerlo es muy caro, hacerlo bien es muy caro. Y entonces, ¿cuál es la mitad de la historia de esto? Transparencia. Es muy sencillo. Te agradezco el comentario al principio, pero ¿por qué? Es porque si lo haces bien, eres transparente. Si no te sale tan bien, también tienes que ser transparente. Por supuesto. ¿No? Ese es todo el tema. Tira, en esta elección, a diferencia de las 3 anteriores, no nos fue tan bien. ¿Por qué? Porque estamos modelando, porque partimos de supuestos, tan. Claro, pero dices el por qué, y explicas el cómo, porque hay toda una metodología. Y explicas de dónde salió ese ponderador y en qué te basaste, y tenemos un modelo de participación de influencia que, por cierto, para otras elecciones nos salió de maravilla. No funcionó para la presidencial, lo reconoce, lo asume, está bien. Paco, se nos acaba el tiempo, tenemos escasos 30 segundos. ¿Con qué mensaje nos quedamos de las casas serias? No, bueno, que te diría que sí sería un llamado a los medios que nos ayuden a filtrar y de veras que vayan por Dios a las conferencias, porque esto es como si viviéramos en una isla donde la discusión que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en cualquier otra democracia, es como si en este país no existiera. Eso es lo increíble. O sea, ¿tú crees que esto no lo están debatiendo en Estados Unidos sobre lo que viene para noviembre? Sí, claro. Obvio lo están debatiendo, obvio se están preguntando cómo van a reportar, obvio están preocupados por el nivel de error que puedan tener. ¿Por qué no se preocupan por esas discusiones? Eso es lo que a mí me parece increíble. Eso es buen periodismo. Y te agradezco el espacio porque estás yendo a hilar fino sobre temas que yo sí creo que el público tiene capacidad para entender. Por supuesto, por supuesto que lo tiene. Y por supuesto que merece entender la diferencia que nos acabas de poner sobre la mesa. Te agradezco como siempre muchísimo, mi querido Paco Abundis. Un gusto. Y bueno, gracias. Pues ahí está, por supuesto, Parametría en todas las redes sociales. Gracias. Al contrario, te agradezco a ti el espacio. Soy Gaby Tlaseca y nos vemos, por supuesto, muy pronto aquí en esta mesa de martes de Debate 22.